Vea foto. Buenas serie. No sé, va. Tenemos pruebas de fin de semana. Sí. De noche. ¿Qué quieres? Hoy. Ay. Necesito ir a médico. Necesito ir a médico. ¿Hay que tener licencia? No. Pero. Ahí tengo, ahí tengo. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ah, ¿Qué vamos a hacer? para pasar la guía. Te lo juro que cagamos más nosotros los días de pasar la guía si no has visto la guía. En serio, porque realizamos preguntas, hacían que se preguntamos cuando habíamos visto la guía. Por ejemplo, si habíamos la una, habíamos visto la guía, entonces habíamos todas más específicas. Pero te lo juro, no es de pasado, pero en teoría hay tiempo. El primero, sí, el primero da por superposición. ¿Era por superposición el primero? Sí, el primero era sí o sí por superposición. Yo lo podía hacer como querer. Menos por no y vaya, porque ya estaban ya. Yo lo hice por mí, pero sí, porque lo vi primero, lo hice por mí. Ya me dice que sí. Ahí estamos, derivadas parciales. La pregunta del millón, estamos compartiendo, ¿no? ¿Se ve? Solo hay una forma de saberlo. El Zoom, hay que compartir ahí, ¿no? En Zoom compartir pantalla. Sí, ahí donde dice compartir pantalla al medio. Ahí, al medio. Abajo, lo que está en verde. Si está listo, ya. No, ¿y qué estoy compartiendo? Entonces, si lo pincha ahí está. ¿Y qué se ve? Nada. El PDF quiero. El PDF quiere compartir. Ah, entonces tiene que compartir. Ahí no. Ese, ahí está. Ahí se salió. El de al lado, el de la izquierda. El primero. Ese. Yo lo encontré difícil, a mí me gustó. Y ahí estábamos listos. No, si yo lo digo peludo, es que cuando, por ejemplo, lo tenía en no, ¿qué hacéis con la fuente de voltaje, cachai? ¿Cómo veis el circuito? Y después, ¿cómo lo por ahí de nuevo? Lo eliminamos, si lo practicamos como tenemos y lo sigues viendo. Bueno, si lo eliminamos, ¿cierto? Y después si aprendimos a hacerlo, lo sigues viendo.
Mira, estaba en la duda, es que no sabía si el profe despejaba primero el... Ya, despejáis la ecuación de la fuente, ¿cachai? Primero determinan los nodos. Sí, ¿ya? que eran 3, ¿cierto? Entonces, Después eliminas la fuente. Sí, Después haces las ecuaciones. Y cuando ya tienes tus dos ecuaciones, incorporas la Eran ecuación. tres, pues, eran tres. Sí, pues, claro. Una vez que tienes tus dos ecuaciones, incorporas la ecuación de la fuente que eliminaste. Y esa se determina a partir de, dado que en el primero. despejaba ahí. Bueno, que por superposición tuviste que haber hecho las dos cosas. Entonces, al principio, cuando eliminas la fuente de voltaje, lo haces según. Sí, pues. Cuando lo haces, cuando eliminas la de voltaje, pero cuando eliminas la de corriente, ¿Cachai? eso, suponte que la que estaba entre medio, en el fondo era voltaje del nodo 1, la fuente de voltaje me refiero, era voltaje del nodo 1 y menos voltaje del nodo 2, ¿Cuánto te dio en la segunda? igual a la fuente. Eso era. También la segunda igual me dio chiquitito. Porque no me pregunté cuánto me dio, si todo medio mal, pues una práctica como puede esa modificación que dice, lo tengo todo mal. El procedimiento lo tengo bueno, ¿sí? No sé si me entiendes. Sí. La secuencia lógica y todo, y al final el resultado Ya, igual estamos que con la derivada parcial, ¿no es Entonces cierto? igual tengo esperanza que el viejo no sea. Esa es la derivada El direccional. Bernardín la hacía así. La derivada parcial de orden superior. Ahí quedamos. Sí. Derivada de orden superior. Ese nunca lo voy a preguntar. Ese tampoco. Ese podría ser. Interpretación geométrica. La vamos a ocupar después. Pero es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Pero de la curva de nivel en el fondo. Si es que le suena el término, curva de nivel. Ya, en la anotación de la derivada de orden superior, alguna dificultad. Cuando yo la anoto así con el parcial, se lee, ¿no es cierto?, de derecha a izquierda. Cuando la anoto con la letrita bajito nomás, de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Me capta lo que estoy hablando? No. ¿Por qué me dice así? Cuando la escribo así, la lectura es de derecha a izquierda. O sea, primero derivo respecto a esa y después respecto a esta. Sí. Ahí sí. Y ahora. Lo violento, digo. ¿Y qué? Pero cuando la escribo así, se lee de izquierda a derecha. Primero esta y después esta, por la anotación. Cuando dije, porque en algunos textos o en algunos problemas, cuando uno quiere ahorrarse de escribir todo este lado, ¿no es cierto? Porque esto corresponde a la segunda derivada de f respecto a y, respecto a x. Entonces, esto es mucho más atado que esto, eso es mucho más cómodo a veces cuando uno quiere escribir expresiones. Entonces prefiere esta y no esta. Entonces aquí se fijan, se lee de derecha a izquierda y aquí se lee de izquierda a derecha. Esto es exactamente igual a eso, como notación. ¿Y usted cuál ocupa? ¿Las dos? Las dos. La cuestión es entrada. Aquí No, estoy diciendo que cuando yo quiero escribir una fórmula o algo, a veces me conviene la de arriba porque es más cómodo para escribir. Escribo menos. ¿Entiendes? Es eso, ¿sí? ¿Ya? Lo que pasa es que cuando veamos reglas de la cadena, vamos a tener una fórmula que ustedes tienen que verificar que se cumple. Entonces, escribirla como la segunda parte, la de abajo, sale mucho más largo que la otra. Y a veces uno prefiere escribirla más reducida. ¿Sí? Nada más que por reducción de notación. ¿No? Y ahí está la anotación, ¿no es cierto? Excel. ¿No quedó ninguna tarea? La guía. ¿Y eso lo hicimos? Sí. No. Ya. Empiezo haciéndola. ¿Listo? La pongo porque... 5.
empezáis? ¿Cómo? ¿Por dónde empezáis a resolverlo? Por aquí. Por el X. Siempre por aquí. No es que tenga que ser así, porque yo soy cuadrado y siempre el X primero. Sí. ¿Y cuáles son? Lo que me enredo es que cuando deriváis por la X, ¿qué haces con la Y? ¿Cachai? Es una constante. Trátalo como una constante como cualquiera. Entonces se hace cero. Ahora Sí, eso lo pues, sola, las cosas de cero. o uno en la pantalla. Ah, ya. Ahora se colocó. ¿Se ven los dos? Pero cada vez nos demoramos menos conectando. Pero te van a Ya, hacer- ya vi que, oye, para allá, oye, para acá, que tengo que mover el mouse. Uno se escucha de verdad. También. ¿Ya listo? No, todavía no tengo. Pero, ¿cómo? ¿Alguien se ha matriculado últimamente? Porque nos miramos a preocupar. Te queda así, ¿no? Más para agregarlo a la plataforma. De X menos Y3. ¿Nadie se queja? No, pues, lo que pasa es que Lo que no está el matriculado X no está puede presente, entrar, pues, ¿no? entonces el Y se mantiene porque es I3X. Ah, yo pensé que cuando tú deberías poner, este lo consideráis como una constante. Pero si tú tienes un I solo, se va. Ah, ya. Porque es como si fuera un 1. Acá imagínate que es un 2. Sí. Entonces se mantiene, porque 2X es 2, la derivada de Sí. X. Entonces en este caso la derivada de I3, I cubo X es I cubo. Pero si tú tienes solamente I cubo, ¿Se va? No. No, profe, yo no. Ah, ya entonces aquí no, es al revés de esto. No consideráis este, ¿no? No, ¿Cachai? que me Ese se hace cero. ¿Ah? O sea, se hace uno. y esa se Se hace según uno. el X. ¿Cómo lo dejaste por WhatsApp? Sí, ¿se acuerda que tenía un problema con el computador? Solamente voy a ver, ¿Cuándo? pero. Te queda así, ¿no? Pero eso fue el viernes pasado. Te queda I cubo uno. Sí. No, pues si lo estaba. Menos y cubo. Ha empezado a ver. No, pero suerte si me pasa. Y lo de que a cero, y arriba te queda 2X menos 1, ¿no? Ah, no. No, pues 2X menos I3 y después menos 3X igual cuadrado. Sí, por eso bajamos el volumen porque. Espera. no puede Te que- queda 2X. Ya, quedamos en eso entonces. Esta es que había que hacer por I, después que por X, después que I, X, en esta hueá que tenía más. Oye, pero nadie me dijo que no se escuchaba. Tus compañeros. Sí, dijimos profesor. Pero el problema, como dijimos recién, fue el computador. Entonces, por eso se dijo ya, será no. No, yo igual después que ya digo para no pasar a la casa. Ya. Ah, sí, me acuerdo que no se veía, que después Sí. no se escuchaba. Ya. Pero sí, no. Pero la clase anterior ya habíamos hecho esto, ya sé que no tenía excusas. Que la evaluación. No, f de x igual. ¿Cuánto es? Y X cuadrado menos x y cubo más 10. más 10. Ya. ¿Qué me pide? Las derivadas de segundo orden. Entonces necesito esto. La derivada respecto a x. Y eso va a ser 2x menos y al cubo. ¿Sí? Por lo tanto, necesito la segunda derivada respecto a x dos veces. Y eso va a ser 2. Necesito la segunda derivada respecto a y respecto a x. Por eso es importante el orden de lectura. Aquí voy a derivar respecto a y esta. Y vale menos 3y cuadrado.
aquí están las dos primeras de segundo orden. Ahora necesito la derivada respecto a y. Y la derivada respecto a y es menos 3xy cuadrado. Déjale. Y ahora necesito la segunda derivada respecto a y dos veces. Y eso es menos 6xy. Y la segunda derivada respecto a x respecto a y. Menos 6. ¿Por qué menos 6? Ah, ya sé. Castíguese. Sí, sí, ya está bien. Voy a derivar la derivada respecto a y, la voy a derivar respecto a x. O sea, esta la derivo respecto a x. Y me da menos 3y cuadrado. Si ustedes se fijan, aquí están las dos derivadas siguientes. Y las derivadas mixtas son iguales. En este caso, yo les dije los polinomios, seguro, las derivadas mixtas son iguales. ¿Sí? Pero el teorema, ¿no es cierto?, de Schwarz dice que cuando las derivadas de primer orden y las mixtas son continuas, entonces son iguales. No siempre dan lo mismo. Pero en los polinomios, seguro. Así que el que no sabe, las calcula las dos. Pierde tiempo, pero no importa. Eso es lo que hago. ¿Cuánto tiempo? ¿No estamos? Aquí está el teorema de Schwarz. Dice, fijan, la función va de un dominio, obvio todas las funciones tienen un dominio ya, tal que la primera derivada, la respecto a x, la derivada respecto a y y la derivada mixta existen y son continuas, entonces las derivadas mixtas son iguales. Si no, no tienen por qué. Y aquí viene un problema y dos problemas. Por si acaso, eso lo único que quiero es recalcar que nuevamente cuando tengan las derivadas, la regla de la cadena, van a aparecer observaciones como esta en la información. Sea f de clase C1, de clase C2, de clase C infinito, de clase C3. ¿Qué significa de clase C1? Que todas las derivadas del primer orden son continuas. Que sea de clase C2, que todas las derivadas de primer orden y de segundo orden son continuas. ¿Sí? Entonces, cuando dice que es de clase C2, las derivadas de primer orden y las derivadas de segundo orden son continuas, entonces se cumple el teorema de Schwarz y las derivadas mixtas van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, entre comillas, en la regla de cadena, cuando sea la función de clase C2, me están avisando que las derivadas mixtas son iguales. Pero me lo dice con elegancia. ¿Sí? ¿Se entendió? No, profe, yo no entendí. ¿Qué no entendí? Al decir que son continuas, se refiere aquí. ¿A qué se refiere que son continuas? ¿Cuándo una función es continua? No recuerdo en este momento. Eso es lo mismo. Que son continuas. Es que no hay una explicación. Es una definición. ¿Cuándo una función es continua? Entonces, esa derivada, cuando yo tengo una función, le calculo su primera derivada, ¿qué es lo que me dio? Una nueva función. ¿Esta función podría ser continua o no ser continua? Me dice que cuando esta función es continua y esta es continua, entonces las derivadas mixtas son iguales. ¿Ya? Ese es un polinomio, es continuo. La otra derivada es continua, es un polinomio. La derivada mixta es un polinomio, es continuo.
Por lo tanto, las tres son continuas, las derivadas mixtas son iguales. Ah, ya. Eso, gracias. ¿Sí? Cuando las tres son continuas. En realidad, cuando todas las derivadas de primer y segundo orden Yo son tampoco. continuas, eso me dice que es de clase C2. No Aquí, sé claro, a qué se refiere, pero- aquí, esta derivada, la segunda derivada, es un polinomio. Ese es un polinomio, ese es un polinomio, son todos polinomios. ¿Y qué dije yo? Los polinomios son todos buenos, son todos continuos. Entonces, todas las derivadas hasta segundo orden son continuas. Entonces, tú dirías, esta función es de clase C2. ¿Estamos? Ahora, al ser de clase C2, está diciendo que todas las derivadas son continuas. Y si las derivadas son continuas, entonces las mixtas son iguales. Eso dice Schwarz. Ah, ya. Me garantiza. O sea, yo aquí perdí tiempo al calcular esto. Yo Yo debería sabía que haber era- dicho, como es un polinomio, es de clase C2. O sea, calculo una y la otra digo, está lo mismo. Me la evito calcular. Como que puedo comprobar, Es que no vale la pena. O sea, siempre da sí o sí. a ver, cuando estoy bajo un teorema, yo no compruebo. Yo confío en el teorema. ¿Sí? Cuando no estoy en el teorema es donde yo averiguo si es verdad o no. ¿Sí? ¿Ah? Entonces yo partí al revés y yo dije, es un polinomio, es de clase C2. Y eso me garantiza que se cumple el teorema. O sea, estos sí o sí son iguales, las mismas. ¿Sí? Si no, sería falso el teorema. Y eso sería grave. ¿Cómo sé cuando el polinomio es clase C2 o C1? Los polinomios son buenos. Todos los polinomios son de clase Cn. Son las fracciones en las que tengo problemas. Por eso dije, como es un polinomio, este es de clase C2. Así que las derivadas mixtas son iguales. La hago corto. Todos los polinomios. Vamos a analizar la Sí, segunda sí, derivada. sí. Vamos a analizar la segunda derivada. Usted la derivada de X La derivada mixta después de haber digamos hecho que la la segunda derivada de derivada. Y. Eso es lo que No, significa. las eso. derivadas mixtas son La estas. derivada de Y es 3 menos Estas 3 son las mixtas. X. Mixtas, ¿por qué? De segundo, pero si podría ser de tercer orden. Ah, ya. Las mixtas son donde se mezclan las variables en las derivadas. Esta es segundo orden también, pero respecto a Y solamente. Esta es segundo orden respecto a X solamente. Estas son de segundo orden mixtas. ¿Sí? Las apellidos mixtas es que están mezclando las variables. Podría ser. Dime. No, nos quedó, no alcanzamos a escuchar bien. Todos los polinomios son de clase C2. Eso De dice. clase C infinito en realidad. C infinito. ¿Sí? Todas sus derivadas. Vamos, calcula la tercera derivada. ¿Cuánto me da? Cero. 0. La tercera derivada. Menos 6. Siguen siendo polinomios. Claro. ¿Tiene algún problema para ser evaluado? No. No, hasta que se hacen 0. Esta se hizo 0 en la tercera. Esta se hace 0 ¿dónde? En la cuarta. Pero al final todos son polinomios. Los polinomios son infinitamente derivables. Allá que sean 0 a partir de la segunda o la tercera es otro problema. Pero el 0 lo puedo seguir derivando y me voy a entretener anotando el 0. No tiene ninguna gracia, pero es infinitamente derivable. ¿Sí? Ahora, si tengo un x elevado a 10, voy a tener que derivarlo 11 veces. A la onceava se va a hacer 0. Pero siempre va a quedar un polinomio de un grado menos, porque la derivada va bajando en un grado, hasta que llegue a 0. Pero sigue siendo un polinomio, así que sigue siendo continuo. ¿Sí? Profesor, recuerdo una cosa que me llamó la atención, que el sábado no estaba seguro, pero revisé después. ¿Usted dijo que íbamos curvas de nivel? ¿El sábado? ¿Qué dije? ¿Curvas de nivel? ¿Pero qué dije? He dicho tantas veces. Es que dijo como, por esto vimos curvas de nivel. Que no lo digo
la interpretación de la derivada parcial, pues. Sí, lo que pasa es que la curva de nivel la saltamos. 100% seguro. Que hice la clase y todo, porque yo me acordaba, esa dijo, esto lo vamos a ver después. Entonces, por ejemplo, yo ahí quedé colgado, pero dije, quizás yo me acuerdo mal, no le quise decir nada. Entonces revisé y... 100% seguro. No le den idea. Pero las mencioné, la curva de nivel. Sí, pero fue como dijo, la vamos a ver después. Por eso, y el sábado la mencionó solamente, Sí, dijo, pero por esto... dije lo que era. Sí. Puede ser, no sé, Eso eso, me acuerdo. eso puede ser, pero Lo que debo pasa es que no la encontramos porque justamente la vamos a ver cuando necesitemos graficar en integrales. Ah, ya, pero entonces todavía estamos... Quería Claro. saber en el fondo eso, decirle como... Sí, pero lo que dije, ¿qué es lo que es la curva de nivel? Es cuando yo quiero averiguar, dibujar, y está la clase ahí, ¿no es cierto? Por si acaso, ya es, y cuando yo quiero dibujar, yo la figura la rebano y veo Sí, cómo eso es. mencionó, eso mencionó. Eso dije, y esas son las curvas de nivel. Ah, ya, ya. Entonces, vamos, ¿está bien? Sí. Ahora lo pasamos, ¿no empezaba a pasar antes? No. No, pero era solamente para aclarar por si pensaba que lo había visto. No, sí, está bien. Vamos. Esta es la función cuando el x vale 0 y el y es variable. Esta. Y esa es una rebanada, es una curva de nivel. Y eso es todo lo que necesitaba yo. Es como una... Es una función, rebanada de la figura ahí. Porque el y se puede mover, pero el x queda fijo. El x siempre vale lo mismo. ¿Te fijas? Entonces, como rebanar aquí, a esta altura, x, en x igual 0 yo no me muevo, pero me muevo en el y. Entonces obtengo toda esta rebanada. Esta es la curva de nivel cuando el y vale y0, me fijo en y0 y el x se puede mover. Entonces formo esa curva. Esa rebanada es una curva de nivel, esa rebanada. Y dijimos, ¿no es cierto? Esta es la derivada respecto a y, me da la tangente, la pendiente de la recta tangente en la curva de nivel. Eso es lo que me da, la derivada. ¿Sí? ¿Esa es la derivada parcial? La derivada parcial. Ya. Ah, sí, pues sí, ya, estoy dando un... Eso fue lo que dije. ¿Sí? Profe, ¿qué sería esa flecha que trae el punto centro? Pero... La tangente. La recta No, no la tangente. tangente, no la roja. El segmentado, el que está segmentado. La recta tangente. La recta tangente está en rojo. Yo me refiero al segmento que está ahí. Sí, esa flecha que va hacia los lados, arriba. Ah, no sé, un niño que se metió ahí. Eso le quiero poner en ese momento. Dedúcelo. Una ¿cuál? La cruz. Claro, en el eje X hay una cruz prácticamente que atraviesa justo en el vértice de los puntos. Se siente bien. Sí, se la ve. Fue por escucharte. Está inventando. Esto representa la tangente en cualquier punto. O sea, en cualquier dirección. Esta, ¿no es cierto? Esta roja que dices tú es la tangente respecto al eje Y. Porque el Y es variable, ¿te fijas? Aquí sería una flecha así, una recta así respecto al eje X. Entonces, en ese punto yo tengo una tangente en cualquier dirección. ¿Sí? ¿No? Porque tengo... Eso tiene que ver con la derivada direccional. No te olvides que la derivada respecto a X es la derivada respecto al eje Y. Entonces, esa recta tangente respecto al eje Y. Una recta tangente aquí en el azul sería respecto al eje X. ¿Sí? Y esta representa en cualquier dirección. ¿Sí? Gracias. Ya, por fin pasamos.
Ah, ya, ese era el teorema Schwarz, de cuando la clase C. ¿Listo? Y terminamos. Ahora se han de certamen. Ahora puro repaso. No hay más. Claro. Ya, ¿estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a ver que no estamos. Raíces. Hay que racionalizar. De X, Y, Z. Este es el problema de la prueba. O sea, este es lo. A ver. Y esto va en serio. Estudiar la primera, segunda derivada de una función de un polinomio como el que acabo de hablar no tiene gracia, porque no tiene dificultad. ¿Entienden? ¿Cuándo vamos a hacer eso? Cuando queramos encontrar un máximo, un mínimo. Ahí vamos a derivar eso. Pero me interesa es cuándo existe, cuándo la función es derivable o no parcialmente. Entonces, si nosotros tenemos una función x cuadrado y partido por x cuadrado más y cuadrado, ¿esto dónde se determina? ¿Se queda abajo de eso? ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cuánto x es 0, 0? Sí, bien. Cuando xy es 0, 0 sin determinar. Entonces yo voy a decir que esta función vale eso cuando el distinto es 0. Y voy a decir que vale 0 cuando xy es igual a 0, 0. Entonces, para esta función, yo definí como dominio todo el R2, ¿o no? ¿Se puede evaluar en cualquier punto de R2? Sí. Entonces, calculen la derivada de primer orden de esta función. En todo su dominio. Disculpa, profe, la W se está multiplicando. X al cuadrado por Y. Sí, si tú quieres lo sumamos. Sí, claro. Ese está en R2, ¿cierto? Como ustedes ¿Está en R2? ¿Qué cosa? La función. La función está, el dominio está en R12, pero la función está en R13. Ya. Sí, pues esta es una función f que va de un dominio de R2, que en este caso es todo R2. ¿Y el resultado dónde cae? En R2, o sea, está en R3. O sea, si yo la quisiese dibujar, debería dibujarla en R3. No la voy a dibujar. Después van a tener que dibujarla así. ¿Ya listo? ¿Ahora sí listo? Muy bien, me lo siento estupendo. Si te para soltar la mano, no, después viene la difícil. Ah, pero no es difícil. ¿Ah? No es lo difícil. No, esto. Ahora sí. Alex. Ustedes están en un cálculo avanzado, así que. Uy. Viene el padre. ¿Dónde? ¿No ven? Ya, la de primer orden no, Juan. Anda, Después vamos a ir a la de segundo orden. anda violeta. No, pequeñez. Anda violeta. Espérate cuando pida la de tercer orden en la nueva.
¿Ya listo? Ya veamos si les da lo mismo que a mí en la primera. No, nada, yo creo que nada, estaba esperando toda la noche. En todo su dominio, dije yo, o sea, en cualquier XY. ¿Qué es lo que es? La deriva de un cociente. Derivo, estoy derivando respecto a X. Derivo arriba, 2XY. O lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba sin derivar. O la derivada de abajo que me da 2X. Dividido por X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. Eso es todo. Esta es la verdad. ¿Estamos o no? Sí. ¿Sí? O sea, no. Pero si eso es la derivada de un cociente respecto a X. La derivada de una fracción. ¿Estamos? Sí. Bien. Ahora viene la letra chica, el contrario. Pero esto es válido. Cuando X de 0. Solamente distinto. Porque en 0, 0 no lo puedo evaluar. ¿No? Claro. Sí, pues lo puse. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con la derivada en 0, 0? Indeterminado. Infinito. Habría que evaluar la fórmula que. Sí, hay que verlo. La definición. Esa es la definición. Que no puede evaluar la fórmula no significa que no exista. No, la fórmula no sirve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que averiguar en 0, 0? Como no me sirve la fórmula, aplicar la definición. ¿Y cuál es la definición? Vamos ya. Límite cuando h tiende a 0 de f. Como estoy derivando respecto a x, el h aporta al x. Y esto va a ser el límite cuando h tiende a 0. F, o sea, está evaluado en H0. En H0 el X no es 0. O sea, no está en este caso, está aquí. Aquí tengo que evaluar. Y como el I vale 0, me queda 0 en rigor partido por H cuadrado. Menos F en 0, 0, en 0, 0 vale 0. Partido por H. Y ese límite vale 0. Así es simple. ¿Por qué está dividido? ¿Ah? ¿Por qué lo dividió? ¿Qué dividí? Se la agregó. Esa es la fórmula. Pero si estoy evaluando esta función, pues. Claro. Entonces, Esto sería, en H0 sería H cuadrado por 0. Dividido por H cuadrado más 0 al cuadrado. todo eso. Tipo la función de todo el. No, porque esto es la restricción. ¿Te acordás que esta es esa? ¿Sí? Entonces tú lo que haces es derivar, pero. Y abajo le puso H. La definición, pues. Entonces dice. ¿Por qué menos 0, profe? Ahí no entendí. Ese que el cuadrado. Porque ¿cuánto vale F en 0, 0? Claro, por eso. En 0, 0 vale 0. Tengo que restarlo. Ya pongámosle H. Y menos H al cuadrado. ¿Qué es el ejemplo? ¿Cierto? Y arriba, si tú vuelves a hacer aquí. Si lo único es seguir. Y H queda H. Pero si el H aparece ahí, tengo que dejarlo. Hay que dejarlo. ¿Vamos? Profe, disculpe, yo no entendí. ¿Por qué arriba le dio 0? 0 partido H cuadrado. ¿Viste, cabrón? H0. El X vale H y el Y vale 0.
Que se va a leer la nota. H cuadrado por 0. Mecha corta, weón. Ahí está. Dividido por H cuadrado más 0 cuadrado. ¿Cuánto me da? Estoy evaluando la función en H 0. Ya, calcúlela respecto ahí. ¿Listo? Pero cuando es respecto ahí se mantiene la misma. El cero sigue siendo el mismo. Ah, no sé, ya lo estuve. Ahí sería, por ejemplo, f de 0h. Eso sí pasa por no venir a cuenta. Sí. Pues no tener volumen. No, sí, para mí que él tenía guardado el volumen porque estaba en otra parte. Cerdas ahí. Ya, vamos. ¿Qué molesta? A ver si les da lo mismo. La derivada respecto a i. Tengo que derivar la función respecto a i. Porque me pidieron en todo el dominio. Ya lo mismo. Entonces, ¿cuánto? Vamos a hacer la derivada respecto a i. Eso es lo mejor, porque tengo que encontrar la derivada. Sí, dije, la derivada en todo su dominio, ¿sí? Sí. Tengo que encontrarlas todas. Bien, derivo eso. X cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado. Menos X cuadrado Y por 2Y. Rebanado por X cuadrado más Y cuadrado al cuadrado. Nuevamente eso vale cuando el XY es distinto de 0, 0. No la puedo evaluar en 0, 0. No significa que no exista. Ahora la calculo en 0, 0. Y eso va a ser límite cuando h tiende a 0 de f de 0h menos f de 0, 0 partido por h. Ya ahí esa cuestión la expliqué. Vale, vez la vez pasada. Ah, muy bien. Ya, ese, cuando h tiende a 0, ahora, ojo, estoy evaluando en 0h, el x vale 0 y el y vale h. Me va a dar 0 partido por h cuadrado menos f en 0, 0, 0. Partido por h y ese vale 0. ¿Sí? Vamos. En este caso me dieron iguales, no tienen por qué. ¿Sí? Y ya vamos a ver si no tienen por qué. ¿Estamos? Bien. Entonces, la derivada en 0, 0 vale 0. O sea, cuando yo quiero la derivada, y por favor, voy a borrar aquí para poder anotar ahí. No, dije ya. Entonces, la derivada. Si lo voy a anotar aquí, la derivada, si tenía el cálculo de eso, podría hacerlo. Y la derivada respecto a x, por favor, en cualquier punto va a ser eso cuando el xy es distinto de 0 y cuando xy vale 0, 0, ¿cuánto dijimos que valía? 0. Ahí está la definición. ¿Se fijan? Así como está definida la función, está definida la función derivada parcial en todo su dominio. Claro, tengo que calcular igual que esta parte, pero después escribo mi función. Aquí la derivada está para cualquier punto. La puedo evaluar para cualquier punto. ¿Sí? Y ahí muere. Ahí muere. Y la otra lo mismo. Hay que notar no con respecto a esto. Es que, insisto, me piden la derivada en todo su dominio. Ya. ¿Ya? Esta me servía para todos los números excepto el 0, 0. Y el 0, 0 lo calculé igual que esta me dio 0 y lo agrego. Eso es. Por eso dije voy a borrar para poder avanzar. Aquí está la función derivada.
Ya. Lo mismo voy a hacer con la otra. La función derivada, voy a mezclar esta con esta porque este es en caso 0,0 y esta en cualquier otro punto. La anoto igual que la otra. ¿Sí? Sí. Sí. Insisto, me dieron 0 ambas, perfecto. Me pueden dar distintas, me pueden dar igual, distintas. Podría existir una y la otra no. Sí, diría humano. Y lo hicimos eso la clase pasada. ¿Y tú estabas diciendo una? ¿Es posible que la otra no exista? También. Si puede pasar, no hay reglas sobre eso. Pueden ser iguales, pueden ser distintas, puede existir una y la otra no, o puede no existir ninguna de las dos. ¿Sí? No me acuerdo cuál hicimos el sábado, ¿fue? Sí. Hicimos donde estaban, una existía y la otra no. Y antes hicimos una donde ambas existían y daban distinto. Sí, fue el sábado nomás. Sí. El domingo estaba sentado, así que no como hoy. ¿Ya estamos? Este es el tipo de problema que uno podría preguntarse, pero ¿por qué? Porque, insisto, los polinomios no tienen ninguna ciencia, no tienen ninguna dificultad. Si me piden la derivada de orden 10, derivaré 10 veces y lo que me da no hay punto porque no tienen problema. Estas son las interesantes, las que podrían existir o no. ¿Sí? Incluso de segundo orden. ¿Qué tal si a esta les pido la derivada de segundo orden? En todo su dominio. Hay que Ya, calcúlenla. derivar otra vez. Sí. Todas. Eso explica derivar si Son 4 derivadas. Sí, La segunda derivada respecto a X, la derivada de esto respecto a Y, la derivada 2 veces respecto a Y, la derivada de esta respecto a X, las mixtas. ¿Y por qué tengo que calcularlas? Porque no sé si son continuas o no. ¿Qué me sale más barato? ¿Probar que las funciones son continuas o derivar 2 veces? Periodo veces. Derivar 2 veces. Si probar que ambas o que las 3 funciones son continuas es un caos. Más fácil calcular la derivada mixta nomás. Y ahí concluye el punto. ¿Sí? El teorema es para ahorrarme el cálculo, pero cuando tengo buena garantía de que va a ser fácil, pero en esta cuestión calcular la derivada mixta, ustedes no la tendrían que hacer. Yo, o sea, probar su continuidad, sale mucho más barato calcularla. ¿Sí? Ya calculen la derivada de segundo orden, no será nada. Profe, esa derivada de segundo orden, habría que multiplicar término por término y ahí se deriva. Para calcular la segunda derivada. Tengo que derivar esto. Sí, pero yo me refiero. O sea, ¿Ya? hay que multiplicar término por término. Sí, porque hablamos de que desarrollar. Respecto ahí. Lo mismo que hiciste de forma- anteriormente. Lo derivar Deriváis ahí. otra vez respecto a Y. No, que. No importa. O si no voy a pegar la No entendemos. la multiplicación. Si sepa dónde van, pero no les voy a decir porque no han hecho la pregunta correcta. Pero si no, No. Yo robotas. No. así son la hecho del programa que tengo. Claro. Yo respondo lo que preguntan. Dejarse puede eliminar algo. Hagan la pregunta correcta. Sí, podía eliminar. Podía eliminar.
Lo dejas con la duda. Es cierto. Voy a volver a responder lo que tú preguntas. Cuando yo quiero derivar esto ahora respecto a X otra vez, porque quiero la segunda, bueno, derivo esto. Derivo este cociente. Obviamente que cuando tenga que derivar arriba, voy a tener un producto, voy a tener que calcular la derivada del producto más. ¿Sí? Ahora que tenga que hacer eso, Mala cueva. sí, está bien. Yo creo que es mejor desarrollar. Pero yo también dije, po, escucha a tu compañero. Él escuchó y anotó. Al paréntesis. No, pues desarrollar la ecuación y después derivarlo. Reducir términos semejantes, eso es lo que quiere decir. Eso, sí. Cuando voy a derivar otra vez, me conviene sumar términos semejantes para reducir la presión. Si no, voy a entretener como haciendo la derivada de este producto. Resuelvo ese producto, sumo términos semejantes y me queda mucho más liviana la derivada. Eso. Pero insisto, o sea, cuando yo no voy a ocupar la segunda derivada, entonces yo la dejo por lo que dio, nada más no sumo términos ni nada. Porque no voy a hacer más con ella, excepto evaluarla en 0H o en H0. ¿Me entienden? Pero cuando ya necesito calcular otra cosa, ahí me conviene sumar términos semejantes. Bueno, yo voy a arreglar la primera, no, porque no pienso hacer las dos. Bueno. Voy a multiplicar 2x al cubo y más 2xy al cubo menos 2x al cubo y. El de abajo me da lo mismo y lo voy a reemplazar aquí. Sumo términos semejantes, que son semejantes, se nos van esto y nos queda 2xy al cubo. Entonces, obvio que me conviene derivar eso y no esa tremenda ensalada que había ahí. Gracias, profesor. Disculpe por preguntar. Sí. El valiente. Pero después no volver a preguntar lo mismo. Y haga bien la pregunta, yo le respondí siempre lo que usted me preguntó. No, está bien. Mi redacción Sí, porque ustedes tienen que buscar. la pregunta los hizo. Claro. Lo siento. ¿Estamos? Y ahora sí derivo esto. Vuelvo a derivar respecto a X. 2 veces. ¿Se fijan? Y eso va a ser 2y al cubo por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos 2xy al cubo por la derivada de esto respecto a x. Eso es 2 veces x cuadrado más y cuadrado por la derivada del argumento por 2x. Dividido por x cuadrado más y cuadrado elevado a 4. No se olviden que abajo queda cuadrado. Y si ustedes se fijan aquí, si yo no voy a ocupar para cálculos más esto, lo dejo así nomás. Si no, imagínense, tenga que calcular la tercera derivada. Miren la media ensalada que van a tener que derivar. Entonces ahí me conviene sumar términos semejantes para reducir. ¿Se fijan? Bien, pero ¿cuál es la parte triste? Todo. Que no lo puedo guardar en 0,0. Entonces me falta averiguar qué pasa con la segunda derivada respecto a x 2 veces en 0,0. ¿Por qué? Porque la fórmula no me sirve. Cada vez que la fórmula no sirve, yo tengo que aplicar la definición.
¿Y cuál va a ser la definición aquí? Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de qué función. De la derivada de f respecto a x, como voy a derivar respecto a x de h0 en 0, 0 partido por h. No me pregunten por qué. No, ya dije. Yo gané. Entonces ahora, ¿qué voy a evaluar en H0? ¿Qué función es la que voy a evaluar? La de arriba. ¿Esta? No, la segunda. ¿Esta? No. ¿Esta está toda arriba? No, Esta la voy a evaluar en H0. Como el I vale 0, ya me dio 0. Menos la derivada en 0, 0 valía 0. Partido por H me da 0. Anda tú a hacer. En este caso, Está claro. es más fácil. Ni tonto va a ser uno. Con raíces, si no. No está cero. No, ya, y llorando con raíces. No, si no necesito raíces. Es verdad. La regla porque en la función, en esa función y no en la Estoy evaluando esa en la función. primera derivada. Esa en H0. Esa tengo que evaluar. Y cambió. Cuando yo quería calcular esta, entonces esa es la definición, me aparece la F en H0. Que era el de arriba. Esa en Ah, H0. ya. Ok. ¿Sí? Y la definición se lo da. Que yo pensé que la definición tomaba como el F como referencia de la. ¿Cómo se llama? De la ecuación. No, viste, tampoco viniste a la hora. Sí vine, pero no entendí. Hoy día entendí. Este no está con sonido ni con imagen, parece. Distorsión. Sebastián, ¿sí o no? Ahí está, ¿vale? Y justamente por eso no anoté lo que anotaba siempre aquí. Que esto era la derivada respecto a x de la derivada de respecto a x de f. ¿Sí? Para que ya preguntaran. Lo borro, por favor. No tanto, yo delante avisé que iba a borrar porque lo había escrito ahí. Avisó. Sí, pero ya, cuánto rato. Y estaba la otra abajo de resuelta, así que. Ahora viste, parece que nadie terminó. Ya. La borra y no. Soy salvado yo. Se ve la foto. Se llama Diego. Ya, entonces ustedes de la misma forma deberían calcular la otra segunda derivada. ¿Cuál falta? La de La ahí. derivada mixta. Pero el profe, usted determinó si era continua de por sí. No, no he demostrado nada que continua ni nada. Porque falta la H. ¿Dónde he dicho continuidad? Lo único que he hecho ha sido calcular la derivada. Sí. Y ni siquiera he calculado ninguna de las mixtas. Justamente ahora iba a calcular una. ¿Y se acabó el tiempo? Quedan 2 minutos. Uno, la idea. Y después me voy a volver a preguntar la misma cuestión. ¿Harto minuto? Dieguito Arias, ¿Cuántos profesor. minutos quedan? Ahora quedan un minuto. No, la idea. ¿Un minuto ya? Es harto. Ay, Un minuto. Pues ahora vamos a cigarro. un cigarro. Fumamos. Pero no se entiende nada. En Chile. En Chile. Está esperando. Ya ahí está la misma. Si lo calculara, no que la explicara, ahí, pero.
Ya, estamos de acuerdo. Sí, lo que pusieron atención aquí. Después la deducción. No. La derivada mixta. Estoy derivando, voy a derivar respecto ahí eso. Como voy a derivar respecto ahí, el h aporta a la componente y. Es lo mismo. ¿Cuántas veces lo he dicho? Yo creo que faltan unas 10 veces más para que se la aprendan. Pero eso, tienen que practicar la anotación y entender. ¿Sí? No es más que eso. Ya, y es importante anotar. ¿Por qué? Porque al anotar ustedes ven qué es lo que tienen que evaluar. Se fijan aquí, yo tengo que evaluar una derivada en H0. Allá también, entonces tengo que evaluar esa función. De por sí allá, el X vale 0, por eso me da 0. Y en esta, el Y vale 0, por eso me da 0. ¿Sí? Entonces lo que decías tú, basta que yo le ponga, entre poner y no, este es un abuso de... un más, y ya cuando derive respecto a X me va a quedar 2X y desaparece el Y. Cuando derive respecto a Y me va a quedar 1 y desaparece el X. Entonces ya no se va a hacer 0 la segunda derivada, va a aparecer un H. Más que ¿Se fijan? Y ahí me cambia todo el resultado. Claro, porque voy a tener un H para simplificar y todo eso. ¿Me siguen? Pero sigue siendo lo mismo, o sea, no... Ya, ya he dicho. Tres páginas, un puro ejercicio. Vale. No, si la próxima clase hacemos un poco más de ejercicio, ¿sí? Si me encanta hincharlo. ¿Cómo estáis? Sí.